Bien, vamos a dar una breve introducción a las Type Declaration. Las Type Declarations. Que pues tú lo puedes ver como Type Hints. Es como que lo mismo que en español sería sugerencia de tipo. Que básicamente hace referencia al tipo de dato que tú le pones cuando recibes un parámetro en una función. Fíjate que la débil tipificación de datos en PHP ha sido una de sus principales causas de éxito, porque para los principiantes el no poner el tipo de dato en los parámetros de las funciones pues lo hace más fácil para aprender para los principiantes. Sin embargo, pues esto tiene un arma de doble filo. Fíjate que vamos a ver las Type Declarations soportadas en PHP. Fíjate que aquí me abro la documentación y fíjate cómo pues aquí tenemos los tipos de datos, las Type Declaration, los Type Hints soportados por PHP. Fíjate que tenemos el class interface, un nombre o una interfaz. Fíjate que tenemos el self, tenemos el parent. Estas tres se usan en clases. Ahorita es una breve introducción a las Type Declaration. Ya después, cuando lleguemos a programación orientada a objetos, vamos a profundizar un poquito más. Fíjate que también está el array, el callable, el bool, el float, el int, el string, el iterable, el object y el mixed. Fíjate que, como te decía, aquí pues estas tres son para las clases. Pero fíjate que aquí hay comportamientos que te digo tienen su arma de doble filo. Las declaraciones de tipo, es decir, las Type Declaration, por su traducción en español, para las clases, las interfaces, los arrays, las funciones callable, es decir, esto, callable, y los objetos, clases, interfaces, array, los callable y objetos, imponen el uso de tipo de datos correcto en una función. Pues tú lo pones, por ejemplo, de una clase X en cuestión, y fíjate que si el usuario te pasa un argumento que no sea el tipo de dato que tú le estás pidiendo, pues te va a lanzar un error de que le estás pasando un tipo de dato diferente. Entonces, para las clases, las interfaces, los arreglos y las callable y los objetos, siempre va a lanzar un error de que no le estás pasando el argumento que tú requieres, el tipo de dato que tú requieres. Sin embargo, para los tipos de dato escalar, es decir, el tipo bool, float, int y string, estos se comportan un poquillo diferente. Esto es cuando, por ejemplo, cuando tú defines en una función, vamos a hacer una función para explicar esto. Function, vamos a ponerle multiplicar número. Vamos a decirle que queremos un entero. Fíjate que el entero es un tipo de dato escalar, es decir, solamente alberga un valor. Vamos a decirle que vamos a recibir un número. Aquí le estamos diciendo, ¿sabes qué? Vamos a requerir un parámetro que se llame número de tipo de dato int, es decir, un integer, y vamos a multiplicarlo. Vamos a ponerle número por 3. Vamos a mandar a llamar a la función. Vamos a decirle multiplicar número. Y le pasamos por ejemplo, un número. Efectivamente. Vamos a ponerle resultado es igual a multiplicar número. Y hacemos un bar dump de resultado. Punto y coma. Recargamos y fíjate cómo dice 3. 1 por 3 pues da 3. Pero fíjate que si tú le pasas, por ejemplo, le pasas tú un 6.7. Vamos a multiplicar 6.7, punto y coma, recargamos. Fíjate cómo, pues aquí nos da un error de deprecated. Fíjate que esto pues ya pasaba me parece que esto ya está pasando en PHP 8. Fíjate cómo dice deprecated. Dice implicit conversión de float 6.7 a int pierde precisión. Esto es en PHP 8. Acuérdate que cuando vimos en los videos anteriores, también cuando hacíamos una conversión de float a int, fíjate cómo nos da un error. Entonces deprecated ya se pone un poco más exigente aquí en PHP 8 y pues nos sale un error. Sin embargo, como te decía, esto no es bueno porque fíjate, nos está mandando la advertencia de deprecated PHP 8 porque ya es más exigente. Pero fíjate cómo Tomo nos hace la operación. Y aquí lo que está pasando es que 6.7, cuando tú conviertes de float a entero, básicamente trunca la parte decimal, es decir, esto lo ignora.
ni siquiera redondea. Entonces aquí está multiplicando 6 por 3. Entonces fíjate cómo efectivamente pues sí nos hace la operación, pero nos manda un deprecated. Y de todos modos esto no es muy bueno porque pues las advertencias nunca han sido buenas. Y pues siempre que se pueda evitar, pues mejor hay que evitarlo. Entonces fíjate cómo los tipos de dato escalar, boolean, float y int y string, pues estos sí te van a tratar de convertir al tipo de dato que tú le requieras. Pero para los objetos, para las clases, las interfaces, los arrays, los scalable y los objetos, eso sí te va a lanzar un error y ni siquiera va a tratar de convertir. Entonces casi siempre las declaraciones de tipo escalar, pues la verdad tienen un arma de doble filo y pues lo mejor es pasarle como ellos lo esperan. Tú aquí pudieras poner mejor un int para hacer el cast explícito. Ya vimos el cast explícito. Pues fíjate cómo pues ya nos sale 18. No nos da el error porque nosotros ya estamos convirtiendo previamente. Ya no estamos anulando la type declaration. Ya con esto nos evitamos el error bajo nuestras propias riesgos. Porque fíjate que estamos convirtiendo de float a entero. Va a truncar la parte decimal. Fíjate que ni siquiera redondea. Era para que redondeara, para que fuera 7 por 3, pero ni siquiera está haciendo eso. Entonces ya con eso, siempre las type declaration de tipo escalar, siempre hay que tratarlas de pasarlas con el tipo de dato que ellos requieran, efectivamente, para que no nos dé un deprecated o algún otro error o comportamientos no deseados. Por ejemplo, se pudiera activar el modo estricto de PHP, pero la verdad es muy confuso y yo casi la verdad pues muchos recomiendan no usarla. Sí es muy buena la declaración, el modo estricto, que te va a permitir que lance un error cuando no le pases el tipo de dato para los tipos de dato escalar. Pero la verdad a mí no me gusta porque se hace muy, muy sucio el código. Entonces lo mejor es, pues antes de que tú le pases los parámetros a esa función, conviérteselos tú para que no te salga el deprecated. De tomo no te preocupes, esto es una breve introducción a las type declaration en programación orientada a objetos. Cuando lleguemos a la programación orientada a objetos vamos a dominar al 100 esto de las type declaration. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Bendiciones.